Este panel reúne experiencias concretas de quienes trabajan desde lo público, lo privado y lo multilateral para construir ese andamiaje que permite que los proyectos no solo nazcan, sino que crezcan y perduren. Vamos a escuchar cómo se diseñan políticas, cómo se articulan actores y cómo se movilizan recursos para que el turismo no dependa del azar, sino de una planificación seria con visión a largo plazo. Damos paso al panel Financiación y Gobernanza, Motores de Avance de la Industria Turística. Invitamos a Juan Camilo Valdés, gerente de Presidencia de Araujo Ibarra Consultores, a Pedro Ángel González, director de Acción Exterior y Relaciones Institucionales de Cabildo de Tenerife, a Jaime Guasini, presidente de Fedesur Chile, a David Pacheco, director de Sostenibilidad de BBVA Colombia, a Pedro Rafael, director internacional de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de Brasil, y este espacio será moderado por Vanessa Botero, directora de ProColombia Barranquilla. ¿Aló? Buenas tardes a todos. Nuevamente, un placer acompañar y liderar este panel. Obviamente, si vamos a hablar de financiación y buen uso de los recursos, pues hay que ahorrar en moderadora también. Entonces, bueno, básicamente el turismo, como todos sabemos, se ha convertido en un eje estratégico para la reactivación económica de todos los países, el desarrollo territorial y la integración. No obstante, consolidarlo como industria sostenible y competitiva requiere más atractivos naturales y culturales, exige estructuras de financiamiento sólidas y marcos de gobernanza que garanticen coordinación, visión de largo plazo, confianza entre los sectores público y privado. En este panel abordaremos precisamente esos dos motores esenciales del desarrollo turístico: la financiación, entendida no solo como esa inversión pública o privada, sino también como la capacidad de estructurar proyectos viables y sostenibles, y la gobernanza como el andamiaje institucional y de liderazgo que articula todos los esfuerzos entre distintos niveles del Estado, sector empresarial y las comunidades. Me acompañan entonces en este panel, como muy bien decía nuestra presentadora, Juan Camilo Valdés, gerente de Presidencia de Araujo Ibarra, y entonces el modelo que vamos a tener ahora es, si me lo permiten, vamos a arrancar con una pregunta a cada uno de ustedes, con la cual les pediría extenderse máximo 5 minutos, y luego hacemos una ronda de unas segundas preguntas. Entonces, como les contaba, contamos con la participación de Juan Camilo, desde Araujo Ibarra, una firma con quienes desde ProColombia tenemos el gusto de trabajar muy de la mano en temas de nearshoring recientemente, en temas de exportaciones, en turismo poco, y tenemos esa tarea pendiente de trabajar más desde las dos entidades en turismo. Araujo Ibarra, para quienes no saben, es una firma reconocida por su experiencia en estructuración de proyectos, atracción de inversión y desarrollo competitivo. Quisiéramos explorar contigo, Juan Camilo, cómo lograr que los destinos turísticos se conviertan en polos de desarrollo económico gracias a una visión integral. Y por eso quiero preguntarte, desde Araujo Ibarra, ¿qué elementos clave de tener en proyecto turístico para ser atractivo ante inversionistas institucionales o multilaterales? Gracias, Vanessa, y buenas tardes a todos. Primero que todo, felicitar a Santa Marta y ProColombia por la organización, espectacular. Yo abarcaría dos pilares clave hablando de inversión extranjera en torno al turismo. El primero, que lo hablaba muy bien el panel anterior, y es cómo rodeamos al ancla o a la inversión de clúster y sectores estratégicos, pero a largo plazo. Esto no puede ser a corto plazo, y desde Araujo Ibarra hemos apoyado leyes de inversión, leyes de turismo en otros países, no solamente en Colombia, y ahí sí tenemos un poquito más de experiencia, no con Colombia sino con otros países, y es clave que donde llegue el ancla, sea de industria o sea de turismo, esté rodeado y muy bien rodeado. ¿Y qué estamos hablando acá? Al final, un proyecto turístico transforma comunidades enteras. Entonces, si no lo rodeamos de sectores estratégicos, de servicios especializados, de agroturismo, en nuestro caso Colombia, café, Ecuador, que están nuestros amigos por acá, cacao, pues no va a ser lo mismo. Gastronomía, transporte, ecoturismo, son complementos que al final, sin esto, la actividad turística pues no va a ser igual y no va a tener el mismo impacto. Y
no va a tener tampoco el mismo impacto porque pues todas estas banderas que tenemos acá al final pues somos competencia de quién queremos atraer y por dónde lo queremos atraer. Y no solamente las banderas, sino también los municipios y las ciudades, pues nos estamos peleando, y de buena forma lo digo, quién va a llegar y qué tipo de inversión va a llegar. Entonces me parece clave como primer ancla. Y como segundo, la creación de incentivos a la medida, y aquí pues tiene que ser un esfuerzo no solamente del gobierno nacional, sino también del sector privado, de levantar la mano y decir qué es lo que necesitamos y por qué, porque no es lo mismo darle incentivos financieros, que ahorita pues David nos va a hablar de lo que hace BBVA, pero no es lo mismo hablar de incentivos financieros para un banco, para una cadena hotelera, que por ejemplo incentivos ambientales para un proyecto de ecoturismo. Es muy diferente, lo tenemos que tener muy presente, sobre todo desde Procolombia y Ministerio de Comercio, porque no es lo mismo y tenemos que pensar que estos proyectos turísticos transforman la imagen de muchos territorios y de las comunidades enteras. Entonces yo comenzaría por ahí como marco. Mil gracias, Juan Camilo. Pedro Ángel González, el turno tuyo. Como director de la Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, nos han comentado que tienen una visión muy valiosa sobre la gobernanza territorial y sobre todo los temas de cooperación internacional y la estrategia institucional para impulsar el turismo sostenible y competitivo, y gracias a eso Tenerife pues se ha convertido en el destino turístico que es hoy en día a nivel mundial. Quisiera preguntarte, desde el Cabildo de Tenerife, ¿cuáles han sido las claves para lograr una gobernanza turística efectiva y articulada entre los distintos niveles de gobierno? Bueno, todavía estamos en ello. Todavía estamos trabajando para mantener ese equilibrio de lo que es la fuente de riqueza y, sobre todo, el mantenimiento no solo del medio ambiente, sino también de aquella transformación social, como puede ser la atención de la adquisición de vivienda, como puede ser la precariedad laboral, o como puede ser otras muchas cuestiones. Pero creo que en un foro de turismo lo primero que hay que hacer es romper una lanza a favor del turismo. Creo que hay que dejar de demonizarlo por una sencilla razón, y no voy a hablar con datos técnicos, sino voy a hablar desde la experiencia vital de la isla de Tenerife. No sé si saben que la isla de Tenerife tiene 900.000, 1 millón de habitantes, es decir, un poquito más que Santa Marta, que tiene 650.000, si no me equivoco. Pues ese millón de habitantes recibe 7,4 millones de turistas al año, es decir, más que Colombia o más que Brasil. Y las Islas Canarias, que Tenerife es la más grande, esas 7 islas y un islote que se llama La Graciosa, porque es bastante divertida, pues recibe un total de 17 millones de turistas al año. Nosotros tenemos el 48% del territorio protegido, natural, y mantenemos ese equilibrio necesario entre la protección del medio ambiente y el turismo. Pero, ¿por qué decía que hay que romper una lanza? Desde la experiencia vital. Porque les voy a contar un secreto, ahora que no nos escucha nadie en ningún país, ni tampoco sale por las redes sociales, esto que estamos aquí hoy hablando. Mi abuelo paterno era pescador tradicional, artesano. Mi abuelo materno se dedicaba a trabajar en el campo, con los plátanos, lo que llaman ustedes la banana. Pero con 6 años emigró a Colombia, precisamente. No llegó a desembarcar, acabó en La Guaira, en Venezuela, y finalmente en Cuba. ¿Por qué? Porque había hambruna en las Islas Canarias. No había para comer. Y emigramos para poder comer. No nosotros, sino nuestros antepasados más cercanos. Estoy hablando de mi abuelo. Gracias al turismo, y yo soy oriundo de la primera ciudad turística de España, de la pionera del turismo, que es la ciudad del Puerto de la Cruz, que fue la primera ciudad considerada turística, pues gracias al turismo, hoy yo puedo estar aquí hablando de la calidad de vida de Tenerife. Y eso no supone denostar al sector primario, pero ya no pasamos hambre, todo lo contrario. Tenemos movilidad, tenemos seguridad jurídica, estamos siendo pioneros en ciberseguridad, podemos organizar un foro de MIPYME y tenemos 2 aeropuertos internacionales con 164 conexiones directas a distintas ciudades. Es decir, y no es por comparar, pero se nos planteaba ayer que Cancún tiene 134, me parece. Tenemos 30 conexiones más directas. Una isla que tiene 2 aeropuertos internacionales
con poco más de 2.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, eso lo ha generado el turismo. Eso lo ha creado el turismo. Ha transformado para bien a la sociedad canaria. Y por eso decía que no hay que denostarlo. Hay que aprovechar la circunstancia, evidentemente protegiendo el medio ambiente, protegiendo la economía y esas tradiciones que nosotros teníamos, como son las romerías, el carnaval, las comidas típicas, las hemos ido creando como atractivos precisamente turísticos. Y además, ya no solo trabajamos el turismo de sol y playa, trabajamos el turismo de experiencia. ¿Por qué? Porque ahora decimos que el turismo nos masifica, que efectivamente crea una huella que puede crear problemas, pero en lugar de tratar de afrontar los problemas o tratar de solucionarlos, lo que nos planteamos es el cambio de modelo, como si quisiéramos volver otra vez al pasado. No, lo que hay que hacer es integrar, mantener un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque el municipio de sol y playa, que durante 50 años ha generado riqueza, tiene el mismo derecho que el municipio rural que ahora dice que quiere vivir del turismo de experiencia. Y nosotros no tenemos que decirle, no, como ya nosotros somos ricos, como ya nosotros hemos explotado el turismo, pues ahora ya no lo masificamos, ahora que venga de forma desgranada y que venga solo este turismo que nosotros queremos y no el otro. No, creo que hay que hacerlo de forma racional, de forma equilibrada, mantener debates sosegados, lejos del populismo, sino debates sosegados de qué es lo que necesitamos y, por supuesto, las políticas públicas, y con esto finalizo esta primera intervención, ir orientadas a ese equilibrio, no solo en sostenibilidad, no solo en energías limpias como estamos intentando hacer, no solo en fomentar la concienciación y trabajar con los hoteleros para que reciclen, que son muchísimas y no habría tiempo de explicarlas, sino sobre todo porque la administración pública es la que creó las condiciones, junto con el sector privado, pero es la que creó las condiciones para que pudiera ser un referente turístico. Porque si la administración pública no hubiese construido los aeropuertos, no hubiésemos podido recibir turistas. Si la administración pública no hubiese creado los hospitales, no hubiésemos podido dar seguridad sanitaria a esos turistas tampoco, y a los residentes mucho menos. Si no hubiese creado las autopistas, los aeropuertos no estarían conectados. Si no hubiésemos creado los puertos, no podríamos recibir más de 360 cruceros al año. Evidentemente, en eso tenemos que seguir trabajando, y ya no me extiendo más para ser disciplinado con el tiempo. Muchas gracias. 6 minutos. Perdón. Como siempre me lo vas a compensar. Lorenzo, como vicepresidente de SEO y presidente de ATA, pienso que nos puedes aportar una visión muy valiosa sobre el emprendimiento, sobre ese sector privado y sobre la industria turística en general. Y quisiera preguntarte cuáles son los principales desafíos financieros que enfrentan las pymes y los autónomos del sector turístico y qué soluciones proponen desde ATA y SEOE para hacerles frente. Yo soy Fedetur. Fedetur. No sé. ¿Lorenzo? Lorenzo no está para Lorenzo, perdóname, Jaime de Fedetur. Jaime. No me dijeron que Lorenzo no estaba, lo siento. Jaime, desde Fedetur, la pregunta para ustedes sería ¿cómo han logrado construir una gobernanza colaborativa entre el sector privado y el Estado y las comunidades en el desarrollo turístico chileno? A puro esfuerzo. Sí, bueno, mira, la experiencia de Fedetur tiene 16 años y partió porque nos dimos cuenta hace 16 años que la industria turística no conversaba con el gobierno de turno, o el gobierno de turno no tenía con quién conversar. Había una atomización de gremios y no podíamos avanzar. Bueno, nos organizamos, los gremios sectoriales con los empresarios más grandes se organizaron y se creó Fedetur. Hoy día cumplimos, este año estamos en el 16º año y yo estoy partiendo en mi 4º año como presidente. Y la verdad que nosotros tenemos una visión y una misión. Y la misión es que el turismo sea una política de Estado. Nosotros lo que echamos de menos, por lo menos en nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino que también en regiones, es que el discurso de la prioridad turística está, como precisamente lo digo, en el discurso, en el relato, pero no en la acción. Cuesta mucho que baje a la acción. Por lo tanto, lo primero que
tuvimos que lograr es que hubiese un gremio líder, potente, de manera que nos podamos sentar a la mesa con todos los actores, en este caso con el sector público, para poder conversar, planificar, pero periódicamente y permanentemente, de manera que le vayamos haciendo seguimiento y avance a las necesidades nuestras. Nosotros tenemos muchos problemas y me imagino que en todos los países también los tenemos. El tema de la informalidad, ya se ha hablado harto de eso, es un cáncer que tenemos y que tenemos que pararlo. En el caso nuestro, el tema de la flexibilidad laboral es un problemazo que tenemos, en que no puede ser. Todos sabemos que la industria trabaja mientras la industria turística trabajamos mientras los demás descansan. Por lo tanto, es imposible tener la misma ley de adaptabilidad laboral para todos. Ese es un temazo que estamos tratando de llevar adelante. Y en fin, ¿para qué hablar de la inversión en promoción turística? Bueno, todas esas cosas las logramos con liderazgo. Y en las regiones del país, permítame, yo soy tour operador, muy chiquitito, pequeño, de una localidad o de una región de la Patagonia de Chile, ya, ni siquiera de donde está Torres del Paine, sino que la parte menos desarrollada. Y el año 1990 creamos la Cámara de Turismo de Coyhaique en esa región. Hoy en día es esa Cámara de Turismo la que a través mío está presidiendo FEDETUR, la Federación de Empresas Turísticas de Chile. Así hemos ido creando liderazgos y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Si no hay buenos líderes en las regiones, en las instituciones fuertes, es muy difícil avanzar con el sector público o con otros sectores. Eso es principalmente. Ahora quiero salirme un poquito de un tema. Como soy operador, yo no soy dueño ni de hoteles, ni de restaurantes, ni de guías, ni de vehículos. Todo lo subcontrato, todo. El 90% de los turistas que yo atiendo me los traen otros operadores. Yo uso la cadena comercial y necesito y dependo de ellos para abastecerme de turistas que son más del 90% son extranjeros. Y necesito de una cadena de valor para generar la oferta. Y por supuesto que los insumos principales para que mi producto sea atractivo es la naturaleza, la flora y la fauna y la cultura. Con esos dos elementos yo genero productos turísticos que son competitivos a nivel internacional. Y obviamente que desde hace 36 años que yo soy tour operador, la oferta turística ha ido cambiando y cada vez es más sustentable. Pero es más sustentable porque la demanda lo pide. Cada vez está pidiendo productos más sustentables, más sostenibles. Así que yo no le tengo miedo, digamos, a que el sector privado va caminando en esa senda. Los productos nuestros son cada vez más sustentables y nos debemos a una demanda que requiere de ese tipo de oferta turística, sostenible, con experiencias, con la localidad y con la comunidad que hay en cada uno de los destinos. Ahí estamos, 5 y 5. Muchas gracias. Pedro. ¿Sí? ¿Presente? Bueno, desde el CONAGE Brasil, Juventud Emprendedora y Turismo como oportunidad de desarrollo, me gustaría que nos contaras qué están viendo ustedes de oportunidades en los jóvenes empresarios brasileños en el turismo como motor económico de innovación. Bem, posso falar em português aqui? Todo mundo entende? Portuñol. Portuñol? Bem, traté de hablar un poquito portugués para que se levantara también ustedes. Trataré de hablar un poco español con ustedes. Más de la CONAGE, yo he sido el Consejo Municipal de Turismo de la ciudad de Río de Janeiro por casi un año, hace unos años atrás. Entonces puedo hablar mucho más también de la ciudad de Río donde vivo, donde nací, vivo y a quien le presto todos mis amores y servicios. Y en CONAGE tenemos muchas esperanzas de que el turismo sea nuestra alabanca de desarrollo económico de Brasil. Tenemos varios empresarios de turismo en nuestra confederación y como cuando yo era del Consejo Municipal de Turismo, representando la Asociación Comercial de Río, la más antigua de Brasil, la Cámara de Comercio que en un mes, 2 meses, va a cumplir 216 años de existencia. Y nuestro primer gran trabajo
después de retomar ese consejo, fue trabajar en la imagen de Río de Janeiro, porque infelizmente muchos periódicos, la gran parte de la prensa, aunque sea de Río de Janeiro, habla mal de nuestra ciudad. Y si nosotros queremos seguir siendo la ciudad maravillosa y así alavancando, ¿existe esa palabra alavancar en español? Apalancar. Apalancar el turismo nacional, que lo somos. Cuando uno piensa en turismo de Brasil, el 98% piensa en Río de Janeiro, quizás el 99.8%. Entonces, no podemos estar hablando mal de nuestra ciudad, no podemos estar hablando mal de nuestros problemas. Los problemas se resuelven hacia adentro. Ese fue el punto número 1. Y así estamos seguros que vamos a ¿cómo es? Apalancar nuestro país. Estamos seguros, como cariocas, como de Río de Janeiro, que nuestra ciudad no es la más peligrosa de Brasil. Tampoco voy a decir cuál, porque no vengo a hacer mala publicidad de otras ciudades. Tengo que hablar la parte buena. Pero nosotros jóvenes estamos trabajando en eso a nivel nacional. Estamos lanzando ahorita, vamos a dar un start en los próximos meses, un movimiento en defensa al comercio brasileño. Tenemos muchos, infelizmente muchos contrabandos que vienen de otros países, mucha piratería que viene de otros países, y vamos a empezar a hacer eso, que va a llegar al eje del turismo, que va a llegar a la defensa del empleo, a la formación de mano de obra cualificada. Entonces, en la alcaldía de Río, que puedo dar como ejemplo, ellos han hecho un trabajo genial en el área de turismo, primero un observatorio de turismo, donde se mira todos los datos de turismo que se involucran en Río de Janeiro. Río hoy es una de las ciudades que más ha sufrido desde la pandemia, porque no han costado muchos vuelos internacionales. Usted que aquí hay operadores de turismo, seguros lo saben. Y lo hemos trabajado desde el Consejo, desde la Cámara de Comercio y desde la Confederación también, porque ahí estoy. Río hoy es la ciudad de los grandes eventos de Brasil. Rock in Rio, por ejemplo. Todo el mundo en los ríos, o sea, todos en Río. Este año, hace 2 semanas creo, llevó a Lady Gaga 2 tantos millones, y es un récord en la playa de Copacabana, con 290 ocurrencias en la policía nada más. O sea, con 2 tantos millones no llegaron a 300 ocurrencias policiales. Hace un año fue Madonna, con 1 tantos millones. Entonces, para nosotros jóvenes empresarios de CONAGE o todos los otros, estamos muy involucrados en ese tema de cómo ayudar el ecosistema, de cómo el turismo no va a andar solo sin la seguridad, sin el comercio, sin la política pública de formación desde esos jóvenes. Somos 220 millones de habitantes, somos 220 millones de brasileños, y hay que buscar esos espacios y esos empleos. Y el turismo, en su gran mayoría, es la puerta de entrada para el empleo de muchos jóvenes. Muchas gracias. David Pacheco, quisiera preguntarte cómo están ustedes desde BBVA promoviendo el financiamiento sostenible en el sector turístico colombiano, y si existen líneas específicas para apoyar a las pymes o proyectos turísticos con enfoque verde. Vale, muchas gracias por la pregunta, y muchas gracias a todos por la invitación al evento. Nosotros en BBVA tenemos como uno de los objetivos estratégicos, no solamente de BBVA Colombia, sino del grupo BBVA, la sostenibilidad. Y retomando un poquito lo que decía Jaime ahorita, el mercado está viendo a la sostenibilidad como parte importante en cuanto a la demanda de servicios.
pero también yo creo que hay una parte importante no solamente de la oferta de servicios turísticos con importancia o con foco hacia la sostenibilidad, sino también hay una parte importante en la operación de esos servicios turísticos con foco en la sostenibilidad. Entonces, dividiendo la respuesta y unificándola nuevamente, nosotros vemos al final la sostenibilidad como un negocio, y en el caso del turismo, pues no es diferente. ¿Por qué no es diferente? Porque en el momento en el que tú ofreces un servicio turístico con foco en sostenibilidad, vas a traer un nuevo mercado que no tenías antes y que vas a poder aumentar tu flujo y te vas a poder financiar con mayor facilidad para crecer tu negocio. Pero también en el momento en el que operas un negocio con un foco en sostenibilidad, vas a reducir los costos. El 10% aproximadamente, aquí ustedes me pueden corregir, de los costos que tiene un hospedaje o los servicios turísticos en general, pues están enfocados en agua. ¿Qué pasa si nosotros podemos reducir ese consumo de agua en un 33%, en un 25%, en un 55%? Pues que la factura de agua baja y por ende el impacto ambiental también se reduce, y el impacto positivo en el flujo de caja de las empresas y de los operadores y de los dueños de los hoteles pues va a mejorar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la sostenibilidad como un negocio, ya sea para los nuevos mercados o en cuanto a la oferta o para la operación del mismo, pues nosotros hemos creado unas líneas que nos permiten, digamos que atender esas necesidades. Tenemos unas líneas de financiación con una tasa reducida para aquellas empresas o para aquellos clientes que quieren invertir en reducción de consumo de agua, por ejemplo, o en eficiencia energética. Hace unos años tuvimos justamente aquí en la zona una inversión con un KPI, donde este KPI tenía a 5 años la disposición o la meta de reducir en un porcentaje pues bastante importante el consumo de energía promedio por habitación. ¿Y eso qué significaba? Que tenía que hacer inversiones en iluminación, inversiones en refrigeración, las inversiones necesarias para lograr ese KPI. Y al lograr ese KPI nosotros pudimos entrar a ofrecer una tasa diferencial. Ese es solamente uno de los tantos ejemplos que puede haber. Pero también estamos intentando llegar a ese pequeño operador en el Guainía o en Vaupés, de la lancha que te lleva a ti a hacer la pesca de la mañana y que no te va a ofrecer absolutamente nada más, ni hospedaje, ni alimentación, ni bebida, ni recorrido, sino sencillamente la experiencia de ir a pescar en la mañana, el amanecer, luchar con el pez, desde aprender a lanzar la caña, o si lo haces por una atarraya, o la manera que lo hagas. ¿Cómo podemos llegar a esas pequeñas empresas, a esos pequeños autónomos con financiación adecuada según su necesidad? Y aquí creo que durante los paneles del día, creo que es uno de los grandes retos que se han planteado, que es la formalización y la profesionalización de esos oficios turísticos, que nos va a permitir a nosotros también como bancos entregar pues la financiación adecuada para estas personas. Muchísimas gracias. Empezamos entonces con la segunda ronda de preguntas. Empezamos nuevamente contigo, Juan Camilo. Quisiera preguntarte, ustedes desde Araujo y Ibarra seguramente han analizado mucho el modelo de las APP, las alianzas público-privadas. Quería preguntarte si lo consideras un camino viable para seguir fortaleciendo la infraestructura turística o todos los retos que tiene el turismo en Colombia, mirar ese camino de no sea solamente la financiación, banca o Estado, sino una alianza público-privada, y de pronto si tienes algún caso de cómo lo hayan visto en otros sectores que lo podamos extrapolar al turismo. Gracias, Vanessa. Sí, yo aprovecharía para hablar primero de una alianza nueva, y aprovecho para saludar a Antonio López, un amigo de la casa, y la casa me refiero a Colombia, porque con ONU Turismo y la Organización Mundial de Zonas Francas estamos haciendo un paper global sobre zonas francas turísticas. Esto obviamente responde una parte de la pregunta, yo sé que no es APP total, pero es muy importante. ¿Y qué queremos hacer? Queremos encontrar esos ejemplos internacionales
alrededor de zonas turísticas y zonas especiales, y cómo están atrayendo hoy en día inversión y de todo tipo en turismo. Estamos tocando puertas en Indonesia, que el año pasado inauguró 11 zonas francas, 2 millones de nuevos turistas. Dubái, obviamente es como la meca de las zonas económicas, y el año pasado, solamente el año pasado, movió miles de millones de dólares en inversión general. ¿Y qué queremos hacer? Traer nosotros a la región esas buenas prácticas, esos buenos ejemplos de qué están haciendo en otras latitudes, y que es una zona franca, pues de pronto para dar un poco el contexto, es una zona delimitada dentro del territorio nacional, pero que está por fuera del territorio aduanero. Y aquí pues es un incentivo gigante. Primero, no vamos a tener IVA, no vamos a tener impuesto al valor agregado en nada de lo que se consuma dentro de la zona franca. De toda esta conversación geopolítica hoy arancelaria, tampoco vamos a generar ningún arancel dentro de la zona para ningún proyecto, no solamente industrial, sino también turístico. Y eso es hoy en día algo que el Ministerio de Comercio lo ha hecho realidad. Tenemos 2 zonas francas turísticas en Colombia. Y el impuesto de renta en Colombia pues baja de un 35 a un 20%, por ejemplo. Tenemos ejemplos muy cerca, y nuestros amigos de Costa Rica lo bajan a un 0. Entonces pues es como alinear muy bien expectativas que está esperando el empresariado, que sepa el empresariado de turismo que esto existe, y como un segundo gran pilar o gran idea e incentivo a la inversión, que nuestros amigos de México lo llaman IMEX, y aquí en Colombia es un Plan Vallejo, y nosotros llevamos muchos años, y años es desde el 95 apoyando empresas de industria en Plan Vallejo. Pues también existe este modelo de Plan Vallejo para turismo. ¿Y qué quiere decir esto? Es una importación temporal, y esto es, importamos elementos para después exportarlos sin arancel, sin IVA, y tenemos un compromiso de exportación al tiempo que nosotros decidamos. Por ejemplo, en Colombia es de 0 a 10 años, y tenemos que exportar en ese momento 1.5 de la inversión. Y pues preguntarán, ¿qué estamos exportando en turismo? Estamos exportando cualquier inversión o cualquier no residente o extranjero que haga o que genere algún gasto en nuestro proyecto turístico. No tiene que ser solamente hotel, centros de convenciones, parques ecoturísticos. En el mundo también tenemos theme parks, parques de diversiones. Entonces pues son muchos ejemplos que, si reunimos pues de verdad como un paper global de lo que podemos llegar a generar todos los países, pues podemos generar un gran cambio. Muy interesante, mucho que aprender de las zonas francas en turismo. Pedro, quisiera preguntarte ustedes desde Tenerife, ¿cómo consiguen los recursos para la promoción internacional? Porque obviamente no es tan fácil lograr esos números de viajeros internacionales. Más de 7 millones de viajeros los están visitando, y obviamente los mercados que los visitan a ustedes son mercados europeos cercanos en primer lugar. Pero ¿cómo logran ser un destino preferido? Me imagino que es con promoción internacional constante, y para nadie es un secreto que la promoción internacional es costosa. ¿De dónde logran ustedes conseguir esos recursos? Si nos puedes contar un poco. Pues del bolsillo de todos los ciudadanos, a través del pago de los impuestos, y sobre todo de lo que generan los empresarios, que son los que a veces también les ponemos el ataque, pero son los que generan empleo y los que hacen que se financien las administraciones públicas, porque el dinero al final viene precisamente de los impuestos. Tal es así que a veces uno se plantea que podemos ayudar mucho desde las administraciones públicas, que podemos hacer promoción, y ahora entraré a hacer la promoción, pero quizás lo que tenemos que hacer la reflexión, las propias administraciones públicas, es aquella frase, y permítanme que haga la expresión de no molestar. Lo primero que tendría que hacer la administración pública es no molestar al empresariado. Es verdad que es como nosotros decimos comunidad de propietarios, el condominio o la propiedad horizontal. Es decir, el presidente o el administrador debe cuidar de las zonas comunes, pero no debe meterse dentro de la casa de cada uno. Debe velar porque los pasillos estén limpios, en este caso porque el medio ambiente se respete,
porque estén las calles adecuadamente, porque haya seguridad, pero después no podemos asfixiar al empresariado. Tal es así que con una política fiscal, Canarias es la política fiscal más baja de la Unión Europea. Pues nosotros, teniendo la política fiscal más baja de la Unión Europea, se proporciona directamente a través del turismo a las arcas del gobierno de Canarias 4.000 millones de euros, aproximadamente. Son unos 3.800 millones de euros, que son 4.000 millones de dólares, si no me falla la calculadora, como decimos nosotros, la cuenta de la vieja, ¿no? Entonces, evidentemente, ese dinero que va a las arcas, a la hucha común, una parte va a los presupuestos de la promoción exterior. Y eso es de lo que se refiere del gobierno de Canarias. Después, cada una de las islas tiene su cabildo. El cabildo de Tenerife tiene, o se divide en dos cuestiones. Una, que es cabildo propiamente dicho, que es la que se encarga de la recuperación de los espacios turísticos, con una política transversal. Pongo de ejemplo que una de las sociedades públicas que tiene el cabildo se dedica a hacer los proyectos de accesibilidad a las zonas turísticas que tiene la isla, no solo de playas, para que las personas de movilidad reducida o con otra discapacidad o diversidad funcional, como pudiera ser ceguera, pudieran acceder a la playa, sino incluso tenemos senderos dentro de parques de laurisilva que se puede hacer con silla de ruedas. Y entonces eso se hace a través del Cabildo de Tenerife, con el dinero que pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Y después está la promoción exterior propiamente dicha, y para eso tenemos una sociedad pública, una sociedad anónima de dinero público, que es Turismo de Tenerife, que precisamente su objeto social es la promoción. Y a partir de ahí se planifica, normalmente con un año de antelación, cuáles son los destinos objetivos a los que tenemos que acudir, cuáles son los reclamos que podemos hacer para seguir siendo atractivos. Se acude a ferias, pero evidentemente eso con todo el esfuerzo que supone para los ciudadanos que una partida económica del presupuesto se dirija a eso. Por ejemplo, Turismo de Tenerife, hablo en cifras económicas, que es, solo se dedica a la promoción propiamente dicha, en ferias y demás, el presupuesto anual es de 18 millones de euros. Dentro de ese dinero no solo está el poner carteles, no solo está el poner stand, sino también está el acuerdo que se llega con compañías aéreas para promocionar el destino con algunas líneas aéreas. También está la celebración o el patrocinio de eventos, y decía también el Río de Janeiro, nosotros tuvimos hace poco a Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife con un concierto para 400.000 personas. Al final eso también, o una prueba deportiva que tenga repercusión en todo el mundo, también es un atractivo turístico. Se hace patrocinio, como decía, a eventos deportivos, a eventos musicales, a eventos culturales, y tratamos sobre todo con la máxima de optimizar los recursos, sabiendo que el dinero se ha conseguido con el esfuerzo de la ciudadanía y por tanto debemos ser responsables a la hora de administrar. Muchas gracias. Me gustaría hacer la misma pregunta a Jaime, pero definitivamente la respuesta me imagino que es muy diferente, porque una cosa es poder hacer promoción internacional y inversión con recursos públicos, pero me gustaría saber desde el punto de vista de ustedes privados cómo lo hacen, cómo se fondean. Bueno, el gran problema que yo creo que tenemos varios de los países que estamos acá es el bajo presupuesto para la promoción internacional. Nosotros tenemos hoy en día un presupuesto de menos de 10 millones de dólares, pongámosle 10 millones de dólares para todo el país, tú tienes 13 para Tenerife, dame un pedacito, por favor. Bueno, nosotros recibimos 5.200.000 turistas, ya. Solo una cosa, sí. Dije que se planificaba con un año de antelación, sí. Para el próximo. Oye, bueno, es un gran problema, y nosotros el año 2017... 16-17 teníamos el doble de presupuesto de promoción, y de ahí nos han ido bajando el proyecto. Saliendo la pandemia el año 2023 estábamos viendo que no nos iban a dar más plata para poder salir de ese hoyo que estábamos varios de los países, ¿no es cierto? Bueno, fuimos como FEDETUR, fuimos al Poder Ejecutivo, no pasó nada, así que nos fuimos al Poder Legislativo, antes que
aprobaran el presupuesto de la Nación para el 2024, y una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que por lo menos 2 senadores de las comisiones de Economía nos dijeron: oye, yo no sabía que el turismo era un sector productivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, ni siquiera sabían eso. Creían que era un sector de servicio, no sé qué. Bueno, eso fue un golpe a la realidad. Por supuesto que el 2024 tuvimos los mismos 9 millones de dólares que tenemos hoy. Por lo tanto, nosotros dijimos: ¿qué vamos a hacer? El problema es nuestro, ¿ya? Por lo tanto, fuimos el año pasado a hablar con el ministro de Hacienda y nosotros le fuimos a entregar una propuesta. Y le dijimos: ¿por qué no generamos una tasa de promoción a la Room Night? O sea, una noche de alojamiento, supongamos que vale $100, bueno, cobre $101. Y ese dólar lo juntamos, todos los meses lo declaramos y a fin de año tenemos una bolsa de plata. Bueno, ¿qué le dijimos? Al ministro de Economía, al de Hacienda, le encantó la idea y obviamente que la tomamos. En estos momentos está la ley a punto de salir y la ley dice que vamos a cobrar un 1,25% a la tasa de alojamiento al turista extranjero. Eso va a ir directamente a un fondo de promoción. Mientras eso se junte, el gobierno lo va a poner anticipadamente y así vamos a poder duplicar los fondos de promoción y esperamos lograr tener 20 millones de dólares para la promoción internacional. Junto con eso, agregamos algunas cositas. Uno, que todos los turistas extranjeros que nos visiten van a tener la excepción de IVA a la compra, ¿ya? Eso no existía en nuestro país. En otros países como Argentina o Uruguay creo que también lo tiene. Ahora está dentro de la ley. Pero también agregamos a que cualquier evento internacional para el turismo MICE, que los que conocen eso, el turismo MICE, que cualquier evento, reunión sobre 60 personas que se haga en Chile, va a también estar exento del impuesto, del IVA. Y finalmente lo último que agregamos es que para toda la producción fílmica, cinematográfica, para hacer publicidad extranjera en Chile, también van a estar exentos de impuestos. Eso es lo que está en estos momentos en el Senado y estamos tratando de que eso se apruebe, con la colaboración obviamente de nuestra subsecretaria, que le ha costado un mundo poder sacar esta ley. Lo único que no podemos garantizar, lamentablemente, porque los impuestos van a un fondo común, no hay impuestos específicos, por lo tanto no puede quedar en la ley en que eso va a la promoción turística. Por lo tanto, siempre vamos a correr el riesgo que llegue un gobierno, haga vista gorda y eso vaya a un fondo común. El año 2024 nos pasó, así que ya tenemos un mal historial de que esas cosas finalmente dependen de una voluntad política y de una decisión política. Pero eso creo que ayuda a dar un ejemplo de trabajo público-privado para mejorar un problema, en este caso de los fondos de promoción turística internacional. Muchas gracias. David, me gustaría preguntarte, muchas personas que nos acompañan hoy seguramente tienen ideas de proyectos turísticos, de emprendimientos, y quisieran conocer cuáles son esos criterios que deben cumplir para ser considerados viables desde la banca, con un enfoque en sostenibilidad, o con cuál enfoque deben estar presentados esos proyectos para que sea más viable que puedan ser aceptados por la banca. Gracias. Pues inicialmente yo creo que todos los criterios financieros que generalmente se evalúan a una empresa pues tienen que ser cumplidos de manera pues normal para un proyecto nuevo o ya existente. Sin embargo, también para sostenibilidad tenemos varias líneas, ¿no? Entonces, como lo mencionaba ahorita, la línea de sostenibilidad en eficiencia energética, en reducción de la huella hídrica, pero también tenemos temas de impacto en la naturaleza. Me voy a quedar en este punto específico porque justamente BBVA Colombia fue el primer banco del mundo en emitir un bono de fondeo para la biodiversidad. Entonces, nosotros tenemos recursos por parte de IFC, por parte del BID, que tienen un uso de fondos específico, entre ellos el ecoturismo.
¿Y qué evaluamos nosotros cuando hablamos de ecoturismo con impacto positivo en la naturaleza? Evaluamos que efectivamente no esté dentro de un área modificada. Identificamos a través de un estudio de multitemporalidad que no se encuentre en un punto que ha sido modificado en hábitat natural. También identificamos que si llega a tener un impacto negativo o ha sido modificada el área, tenga un impacto positivo en el ecosistema donde se encuentra. Y eso es muy importante para los casos de ecoturismo, porque encontramos que muchos de los proyectos que se presentan tienen proyectos de conservación y restauración de ecosistemas aledaños a la zona en la que se encuentran, pues muy importantes. Esto también, como lo mencionábamos ahorita, pues aumenta la oferta de servicios turísticos por parte de un ya no tan nicho de mercado que busca este tipo de experiencias. Adicionalmente, pues que tenga todos los beneficios posibles en reducción de consumo de energía y consumo de agua para estos nuevos proyectos. En resumen, lo que nosotros estamos esperando es unos proyectos que estén planeados en el presente con visión hacia futuro. ¿Por qué en el presente con visión hacia futuro? Porque tienen que tener obviamente todo su andamiaje financiero necesario para poder adquirir la financiación, pero también a futuro, porque va a encontrar una oportunidad de mercado, porque va a encontrar unos beneficios en riesgos de adaptación, porque va a encontrar unos beneficios financieros que le van a permitir pues digamos que mejorar su operación y pues acompañado obviamente de las mejores tasas que nosotros ofrecemos para este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Y cerramos entonces con Pedro Rafael de CONAGE Brasil. Para nadie es un secreto que para los jóvenes es más difícil acceder a la banca, pues porque no tienen tanta vida crediticia. Quisiera preguntarte cómo se puede mejorar el acceso a la financiación, a la formación y a redes de apoyo para que más jóvenes puedan emprender en turismo. Eso es realmente un gran problema, creo que no solo en Brasil, pero en todos los lugares. Pero veo que hay muchas organizaciones, startups, que están buscando a esos jóvenes para inversionar. Y yo mismo en mi empresa estuve hablando con mi socio, uno de mis socios, antes de viajar, hace 10 días, que queremos poner un joven, una startup en nuestra empresa, justamente por saber, entender ese problema a nivel no solo brasileño, pero mundial. Entonces creo que de toda forma la capacitación para que hagan buenos proyectos y que puedan estar listos para esos pitches, donde en la primera oportunidad se lo puedan presentar a los bancos a nivel de directoría y a organizaciones que buscan esas oportunidades, que tienen como premisa invertir en los jóvenes. Los jóvenes hoy están muy enfocados en la inteligencia artificial. Entonces, y nosotros nos tenemos, digo jóvenes, más jóvenes que yo tengo 32 años, entonces, y todavía estoy aprendo con mis primos sobre inteligencia artificial. Entonces, tenemos que encuadrarnos nosotros a ese nuevo mundo de lo que viene por ahí, y esos jóvenes son los que nos van a enseñar con esas startups, con esas oportunidades que vienen, y nosotros nos corresponde ayudarlos, sea como sea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me permito hacer unas conclusiones finales de lo que vimos en el panel hoy. Primero, nos queda a todos las tareas de investigar un poquito más de estas zonas francas en turismo que nos comentas con ONU, muy interesantes, también para un tema de ser más costo eficientes en todas las inversiones. Sin duda, aprender cómo defender un presupuesto turístico, aprenderlo desde Tenerife, porque definitivamente es un presupuesto bastante generoso, ya lo soñaríamos nosotros en nuestros países latinoamericanos, pero pues nada mal Chile, ¿no? 10 millones de dólares es una cifra también nada despreciable para nosotros en Colombia.
Desde el BBVA, pues tener en cuenta esto que nos decían es de presentar proyectos costo eficientes, presente con visión a futuro y sin duda para finalizar, más oportunidades para nuestros jóvenes. Serían los mensajes finales, agradeciéndoles a todos entonces su participación. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy y pues nada, a nuestros visitantes extranjeros siempre bienvenidos a nuestro país. Gracias.